Empezar el programa. Como les venía manifestando, el tema del dengue sigue creciendo de manera imparable. Para muchos analistas no se ha llegado al pico todavía, no se ha llegado al pico de contagios y tampoco de muertos. La pregunta es, ¿por qué esto ya no se tuvo de alguna manera un plan de control, un plan de contingencia? Se sabía de las altas temperaturas, vinieron las intensas lluvias, sobre todo en Tumbes, en Piura y en Lambayeque. Entonces ya se estaba de alguna manera configurando todo un panorama de que esto iba a llegar. Ahora estamos ya lamentando todos estos casos. Los hospitales han colapsado en Piura y también en Lambayeque. Y reiteramos, no se llega todavía al pico de la enfermedad. Para analizar el tema voy a dar la bienvenida al médico especialista en salud pública, Omar Neira. Doctor Omar Neira, muy buenas noches. Bienvenido a Línea Directa. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Un placer de conversar contigo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Empecemos por líneas generales. ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ahora tenemos incluso que conversar en torno al dengue como una epidemia? Se pudo controlar años atrás, se pudo controlar en tiempos de la pandemia del COVID, se pudo controlar en otras situaciones, pero estas cifras nos han retrocedido décadas en torno al manejo de la enfermedad, doctor Neira. Porque no hemos sido capaces en los últimos 4 meses de implementar una política seria planificada basada en prevención. Era evidente, eso era un brote importante cantado, desde diciembre venimos advirtiéndolo, con las lluvias esto se venía a venir. En ese momento podíamos haber, implementado una política de prevención para evitar la presencia de zancudos, para que las personas aprendan a convivir adecuadamente en un contexto posible endémico del dengue, pero no hicimos nada. Nos preocupamos, en el caso de la ministra, viajar a OPS mientras estábamos en plena crisis climática. No hay notificación, se ha ido jugando al show por COVID-19. Tú sabes que seguimos en emergencia sanitaria por COVID-19, a eso se ha aplicado, y mientras tanto el dengue incubaba, y hoy vemos que estamos en un desborde importante, y como tú dices, sistema hospitalario en el norte, Piura, Lambayeque y algunas otras regiones posiblemente estén colapsando. Ahora, sí. Ahora, como usted bien dice, la ministra sale, ¿no? Da una conferencia de prensa y anuncia una medida, pues como usted lo acaba de explicar, de ampliación del estado de emergencia. Pero eso, reitero, es tardío, pero ¿qué tanto puede ayudar para poder contener de alguna manera el avance de la enfermedad? Tardío y claro, una falta de liderazgo. No se trata de ampliar por ampliar las emergencias, sino implementar adecuadamente un plan. Nos hemos acostumbrado en los últimos 3 años a implementar emergencias sanitarias para comprar sin control, comprar por comprar. Y básicamente para eso es útil, pero para implementar una política sólida en términos sanitarios, en este caso tenemos dengue, leptospirosis, tenemos un brote importante de otros virus respiratorios, y no se trabaja en conjunto, en forma integral, por la salud. Simplemente se intentan apagar incendios porque hay una noticia, un problema, pero no una planificación seria. Ahora, si bien es cierto, el Ministerio de Salud es el ente rector de la salud en el país, ¿qué papel juegan los gobiernos regionales y los gobiernos locales? Modesto, muchísimo, trascendental. Muchísimo. Efectivamente. A ver, necesitamos un liderazgo del Ministerio de Salud, evidentemente. Es quien dirige la política sanitaria, pero la implementación en regiones, por ejemplo, sí está a cargo de los gobiernos regionales y locales. Hace mucho tiempo, en esta fallida regionalización o descentralización, la salud y la educación está a cargo de ellos y son corresponsables con el Ejecutivo de este problema sanitario, y sobre eso hay que entender qué está sucediendo y reclamarles a ellos también. A ver, no necesitas esto no es algo nuevo.
como la historia de que nos contaron de COVID, que era todo nuevo. Acá existe toda una política previa, información, data, para poder implementar estrategias adecuadas, pero ni el gobierno regional ni el central ha sido capaz de prever adecuadamente y hoy nos encontramos en esta crisis sanitaria una vez más. Ahora, la situación es crítica, se habla de una epidemia, hemos superado las cifras del año 2022 y ya estamos cerca, si ya no la hemos superado, ¿no?, las del año 2017. En Piura hay 12 muertos, hasta ayer al menos, Lambayeque otro tanto. En La Libertad, creo que somos la región en donde estamos sinceramente doblemente preocupados, porque aquí en La Libertad solamente llovió 3 horas, si bien es cierto, se desbordaron las quebradas, pero no más. O sea, no ocurrió las lluvias de Piura, ni de Tumbes, ni de Lambayeque. Sin embargo, acá ya tenemos 3 personas fallecidas, una niña de 9 años entre ellas. Entonces, esto pone en evidencia el total desconocimiento, la incapacidad para manejar esta problemática en particular. Como usted bien dice, doctor, que no es nueva, ya todos los planes, los programas, las acciones ya están hechas, simplemente, y más aún cuando se tuvo ya la epidemia del COVID, así que muchísimo más expertise, pero parece que acá no se toma en cuenta. Sí, no, una vez más, ese poco liderazgo no centra su política sanitaria en el paciente, en el ciudadano, en aquel vulnerable que necesita una atención oportuna de calidad, ¿no? Vemos que no se toma decisiones correctas, podríamos haberlo hecho, pero hoy ya estamos con el problema grande y un decreto de emergencia no va a solucionar. Hay muchas vidas que se están perdiendo y en la medida que no comprendamos que esto sigue siendo complejo y podría ser complejo, está en Lima inclusive, y pueda esto complicarse, las autoridades van a seguir al show. Necesitamos que un funcionario de salud comprenda el rol que tiene fundamentalmente en la vida de las personas. Y eso pareciera que no está sucediendo con las últimas gestiones en el Ministerio de Salud. Doctor Neira, usted es especialista en infraestructura de hospitales, ¿no? Y como bien lo hemos visto, los hospitales han colapsado. ¿Qué hacer en torno a ello? O sea, ya no va a haber capacidad de camas y para muchos el pico de contagios y de muertes por dengue todavía no hemos alcanzado este pico. Entonces, ¿cómo tratar este tema? Ahora se están tratando de improvisar algunas camas, algunos ambientes. Implementar rápidamente algún sistema hospitalario temporal, eso se puede hacer en pocos días para poder intentar recibir los muchos de pacientes que hoy necesitan y requieren la atención. O sea, eso es posible, ¿no? El tema de infraestructura es complejo. Hoy veía a la ministra que decía el Congreso tiene que emitir una ley para destrabar. Nada, esto es un problema de gestión, desidia, ineptitud y corrupción en el sector en las últimas décadas. Y esto hay que tratar de revertirlo entendiendo cómo agilizar. A ver, hoy en un problema necesitas rápidamente implementar un sistema que reciba a los pacientes. A mediano y largo plazo, ojo que parece que se nos viene un niño importante para fin de año y no estamos trabajando, deberíamos también pensar en algunas estrategias adecuadas para contratar y tener sistemas hospitalarios rápidos. El sistema de contratos directos, licitaciones, como vemos, creo que no funciona. Ese no es el camino y buscamos el expertise internacional de gente que sabe hacer hospitales, sabe gestionar hospitales para tener rápidamente hospitales. Pero si no hacemos cambios profundos en este sistema, seguiremos todos los años llorando los muertos por A o B o C enfermedad que se van a ir presentando. Ahora, la comunicación es importante, doctor. Acá se ha visto una salida en el sentido de fumigar, ¿no? Van a comprar equipos, van a comprar los químicos, ¿no? Han contratado brigadistas para fumigar todas las zonas donde supuestamente está el vector del dengue. Pero esto no es la solución que se requiere. Acá se requiere mucha capacitación, información al ciudadano. Eso era posible, funciona bastante bien en una etapa primaria donde teníamos pocos brotes y podíamos manejar ahí, ¿no? Hoy parece esto que el contagio es muy acelerado, tenemos ya muchas zonas, muchas regiones afectadas. Igual tiene una utilidad el fumigar,
permanentemente necesitamos hacer ello, eso debe avanzar, pero no lo es todo, como tú lo dices claramente, necesitamos una campaña también de educación importante para que las personas sepamos protegernos, sepamos que no podemos almacenar agua limpia en recipientes abiertos, los debemos hacer en cerrados o sellados, debemos intentar controlar, debemos en zonas de alto contagio, donde hay alto mosquito, usar repelentes, ropa que impida que el mosquito te pueda picar. Entonces existen un sinnúmero de estrategias para evitar el vector, pero claro, cuando tienes zonas amplias tomadas por el virus, esto resulta cada vez más complejo, ¿no? Y esto se agrava porque las contradicciones en pleno periodo de dengue, las contradicciones entre autoridades matan, ¿correcto? O sea, esto hay que entenderlo. ¿Y por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, aquí en La Libertad sale el gobernador regional y dice, con el cargo que ostenta, he dado la disposición de que todos los casos de dengue se atiendan en los hospitales grandes, en el regional, en el Belén. Ya hemos dado esta disposición. Y después sale el gerente de salud diciendo, es que eso no se puede dar, o sea, no, vamos a seguir atendiendo en los hospitales periféricos. Entonces, estas contradicciones de los mensajes, reitero, matan, cuestan vidas, generan más contagios. Y ahí tenemos que tener claro cómo queremos atender la salud. Efectivamente, yo creo que acá hay una visión de lo que debe haber una atención que se llama atención primaria. Exacto. Y la primera atención rápida en primeros síntomas debe ser recibida en los primeros niveles de atención, no en el sistema hospitalario, porque si no colapsa rápidamente. Al sistema hospitalario grande deben llegar los casos complejos y complicados derivados del primer nivel de atención. Pero si tú pides que todos vayan a los hospitales, eso colapsa, no funciona. Fue la historia de COVID, 220.000 fallecidos, los mayores del mundo. Necesitamos que haya una red de atención rápidamente que reciba y maneje los síntomas leves a ese nivel para no colapsar el sistema hospitalario. Si no, esto será otra catástrofe. Para concluir entonces, doctor, recomendación al ciudadano. Si no tiene acceso al agua potable o acumula agua, esta agua debe estar en recipientes sellados o cerrados. Si va a tener algún recipiente por ahí, hay tratamiento químico para que esta agua, por algún motivo esté en casa, tenga un tratamiento químico y impida la reproducción de larvas. Si necesita acudir a zonas donde sabe que hay una alta incidencia de dengue y hay mosquitos, póngase repelente, ropa larga que cubre el cuerpo para que evite, porque es inevitable, la vida continúa y necesitamos seguir con nuestras actividades. Eso es fundamental, y cuando las autoridades están en procesos de fumigación, pues permítale que fumigue su casa, su oficina, porque eso va a ayudar en cierto modo a atenuar la gran cantidad de mosquitos que están transmitiendo el dengue. Para terminar, doctor, recomendaciones a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, que también, como usted dice, tienen una labor trascendental en el combate del dengue. Son los responsables y los líderes de esto. Asesórense por expertos que les puedan dar en cada región, de acuerdo a cada condición, un soporte basado en evidencia científica que les permita controlar adecuadamente esta enfermedad y no estemos llorando muertos. Esto es posible, para eso existen los expertos en el país que les puedan dar un soporte adecuado y con esto sobrellevar adecuadamente esto que parece ser complejo e importante. Queda clarísimo también que el cargo parece que le queda grande a la ministra de Salud, al menos por el manejo que tiene y los grasos errores también que comete ya en el escenario político. Así es. Yo creo que aquí el MINSA hace unos días salían a decir que estaba controlado, había un descenso de contagios, hoy salen que hay, eso se llama liderazgo y gestión y poca visión del problema que estamos, ¿no? Doctor Neira, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y habernos dado pues este panorama, este análisis de lo que estamos sufriendo en varias regiones del país, sobre todo en el norte, con esto del dengue. Doctor Omar Neira, muchísimas gracias, buenas noches. Encantado, buenas noches. Siempre es un placer de conversar con ustedes. Gracias. Un gusto para nosotros.